Bueno, muy buenos días para los que están a este lado del mundo. Buenas tardes para Juan Gabriel, Patricia, que están en París. Qué alegría conversar hoy con Juan Gabriel a propósito de los nombres de Felisa, un libro que nos ha impactado muchísimo a quienes lo hemos leído. Por supuesto que no tenemos que decir que es una sorpresa que nos sorprenda porque cada libro de Juan Gabriel pues es un motivo de celebración de la palabra, del lenguaje, de la literatura, de los relatos, y siempre nos sorprende gratamente con historias, como veníamos comentando ahorita off the record, historias de esas vidas privadas que de muchas maneras van tejiendo la historia pública de nuestros pueblos y nuestras naciones. Juan Gabriel, sin proponérselo, ha hecho una historia del siglo XX a lo largo de muchos libros. Por ejemplo, La forma de las ruinas, partiendo de Uribe Uribe, esas primeras décadas del siglo. Y luego tenemos una novela con la que yo siento que conversa mucho los nombres de Felisa, que es su novela anterior, Volver la vista atrás, donde a partir de la vida de Sergio Cabrera, pues también hace un retrato no solamente de esos años 60, 50, 60, sino de la formación de muchos de los movimientos políticos de izquierda de los distintos partidos, tanto el Partido Comunista prosoviético, el Partido Comunista prochino, en fin, y nos permite entender un poco los distintos matices que tuvo esa formación de las izquierdas en Colombia. Y creo que los nombres de Felisa no solamente nos va a revelar esta figura maravillosa de Felisa Burstyn, sino que nos entrega también un retrato de esa década de los setentas que para muchos y que, por ejemplo, Patti, que ha escrito tanto sobre la historia del M-19, sobre el Estatuto de Seguridad, pues también nos delimita un poco lo que ha sido el destino de nuestra violencia, el destino de nuestros gobiernos represivos, en fin, pero con un retrato de época. Aquí está la generación de mito, acá está el poeta Gaitán Durán, acá está todo el ambiente cultural que se vivía, como un nombre como el de Felisa pues viene a ser la síntesis de la sensibilidad de una época. Y Juan Gabriel lo ha retratado muy bien. Así que Juan Gabriel, muchas gracias. Vamos a conversar Patricia y yo contigo el día de hoy y por supuesto abrimos algunas preguntas al final. Pero querido Juan Gabriel, lo primero es felicitarte por este libro y quisiera comenzar por la anécdota inicial que te han preguntado mucho en estos días de cómo te encuentras tú con ese artículo de Gabo de 166 días de Felisa, te encuentras con ese artículo y te llama la atención lo de una mujer que murió de tristeza en París y empiezas a obsesionarte con esta figura. Así es. Bueno, Federico, muchas gracias a ti por encargarte de esta conversación con Patricia y gracias, Patricia, por la invitación. Para mí es un placer estar con todos ustedes. La novela comenzó para mí en el año 96. Yo había llegado a París y por diversas razones acabé dando vueltas por la ciudad de un médico, yendo de médico en médico con unos temas de salud incómodos y asustadores. Y me llevaba para que me acompañara un libro de una recopilación de columnas de Gabriel García Márquez que se llamaba Notas de Prensa, que se publicó, me parece, eh, por Cambio. Cambio la publicó. Ven, te interrumpo. Miriam tiene la portada, que pues, yo le dije, vaya a mi casa y la saca. Ahí está. Aquí está la mariposa, ¿sí? Esa Que tú es. mencionas ahí. Y ese libro, Gabo, muéstrale la segunda página. Se hizo para vender suscripciones de Cambio. Ok. Básicamente. Mira, Gabriel García Márquez, edición especial para Cambio 16 de 1991. Son del 80 al 84 las notas de prensa. Eh, Sí. Puedo hacerle la precisión, es que hay este libro, saludos a todos, dentro de las distintas compilaciones que se han hecho para Gabo, esta es muy especial,
esta de cambio, que de hecho no hubo, sino luego hubo otro más. Juan Gabriel se refiere a las llamadas notas de prensa, que es una recopilación, que es la que empieza con textos costeños, sigue con... No, porque él eh, habla de esa portada, habla en de su la portada de momento, Mariposa. Bueno, sigo con el cuento. No, el libro es este que está mostrando Miriam. Uno de los libros que yo me traje a París en ese primer viaje, me traje otros, las obras completas de Borges en 3 volúmenes de MC, me traje unos libros de Vargas Llosa, unos libros de Faulkner y este. Y este, como eran columnas de prensa y eran cortas y eran fáciles de leer, era el que me acompañaba en esos días de preferencia. Y una de las columnas que leí fue esa, Federico, que acabas de citar, que comenzaba diciendo: la escultora colombiana Felisa Urstein murió de tristeza en un restaurante de París el viernes pasado, etcétera, etcétera. El viernes 8 de enero, me parece que dice. Y, y esa columna me causó una impresión especial, me hice muchas preguntas al mismo tiempo. ¿Por qué García Márquez escribe sobre esta mujer? ¿Quién es esta mujer que yo no había oído mencionar nunca? ¿Por qué estaba en París? Etcétera, etcétera. Pero una pregunta fue más insistente que las otras y fue ¿por qué de tristeza? Y esa es la que ha tomado forma alrededor de este libro, o la que ha informado este libro durante este cuarto de siglo. Han sido 25 años de ir pensando en el tema lentamente, que es lo que siempre me ocurre con mis libros. Hay un proceso de incubación muy, muy largo. Y, y, eh, y alguien me hizo caer en la cuenta en estos días de que Felisa Burstyn aparece mencionada muy brevemente en Las Reputaciones, que es una novela mía del 2013, con lo cual ahí está la prueba de que la obsesión viene de lejos. Y, y acabó entonces tomando forma alrededor de esta pregunta: ¿por qué de tristeza? El libro es mi intento en 275 páginas por contestar a esa pregunta de la manera como contestan las novelas, que no es una respuesta clara y concisa y taxativa, sino una respuesta de otra forma. Hay una manera que tienen las novelas de contestar a sus propias preguntas que es muy particular, que pertenece al género de la novela, y es lo que he tratado de hacer. ¿Qué es ficción? ¿Y qué es periodismo? Porque ahí parece es un poco lo que hace Gabo en Noticias de un secuestro, ¿no? Y que también lo haces tú en Volver la Vista Atrás, pero Noticia de un secuestro es 100% periodismo. ¿Aquí qué es ficción? Ficción es la imaginación de una vida ajena. En Volver la Vista Atrás, al final, yo incluí una nota de autor en la que explicaba mi idea de lo que había hecho en esa novela. Explicaba las razones por las cuales, a pesar de no haber inventado ningún episodio, seguía sosteniendo que ese libro era una obra de ficción. Em, Ficción no consiste solamente en inventar un mundo, unas escenas, unos personajes, sino también en un acto de imaginación novelística de personajes que ya existen, personajes que sean reales. Imaginación novelística quiere decir una especie de invasión de sus vidas interiores. Yo he imaginado, y para todos los efectos prácticos he inventado el mundo emocional, psicológico, moral, si quieres, de Felisa y de Pablo Leiva, a partir de una investigación muy amplia de mi contacto con sus figuras y mi contacto directo con Pablo Leiva, que fue muy, muy generoso y me regaló muchas horas de conversación y muchos documentos. Con ¿Cuántos todo años eso, Pablo hoy en día? 83. Felisa tendría casi 90, 33 nació, ¿no? 91 tendría Felisa, sí, 91 cumplidos, cumplía en septiembre. Y entonces, lo que yo he tratado de sostener es que ese acto de imaginación de una vida ajena, de intromisión en la vida oculta de otra persona que es real, es también un acto de imaginación novelística y es también ficción. Y lo bonito para respaldar esta idea fue encontrarme
en el diccionario de Rufino José Cuervo, y para eso mencionaba yo la nota de volver la vista atrás, porque en ella lo menciono. En el diccionario de Rufino José Cuervo está una entrada para el verbo fingir, que es el verbo, por supuesto, asociado a la ficción, y en esa definición del verbo fingir, dice el diccionario de construcción y régimen, dice fingir, modelar, dar forma a algo aplicado a la escultura o a la talla de madera, ¿no? Y yo pensé, claro, esto es lo que yo quiero hacer. Esta es mi idea en este libro, que era Volver la vista atrás, y también en este nuevo sobre Felisa Burstyn. Esta es mi idea, es tomar algo que ya existe, una montaña de material que ya existe, que es la vida de una persona real, y darle una forma especial, esculpirla, quitar algunas cosas, subrayar otras, mm, e imaginarla y hacer un acto de interpretación que es, en el fondo no tiene ninguna diferencia ese acto de interpretación de una vida ajena con lo que hace la señora Dalloway, Virginia Woolf en La señora Dalloway, o, o no sé, o James Joyce con la vida de Leopold Bloom en el Ulises, o García Márquez con Fermina Daza, no sé. Es el mismo acto de interpretación de una vida ajena desde esa vida, no desde afuera, sino en un intento por meterme dentro de su psicología, sus emociones, y verla por dentro. ¿Por qué ese recurso precisamente de la ficción? Tú tienes también un personaje maravilloso con el cual hubieras podido hacer una biografía. Claro, la biografía es absolutamente rigurosa, tienes que ceñirte a unos episodios de la vida y pues también puedes construir el carácter del personaje. Pero fíjate que tanto con Volver la vista atrás como con los nombres de Felisa, acudes a ese elemento de la ficción y coges un personaje y la vuelves también un personaje traducido a partir de tu voz. Tú nos estás entregando unos personajes, pero desde tu voz y desde tu mirada. Y es ahí donde uno dice, ¿qué te permite la ficción que no te va a permitir la crónica, el ensayo o la biografía? Esta es una pregunta muy importante. Yo he tratado de explicar mi método, como lo he descubierto, como lo he identificado, ya después de más de 20 años de escribir libros, y he entendido que mi método siempre parte de un acto de periodismo. Mis novelas salen siempre de un encuentro con alguien real, con un hecho real que yo comienzo a investigar, pero en general un individuo, una persona interesante, que tiene una historia interesante o contradictoria o misteriosa, eso también sirve. Y, y los primeros actos son una entrevista siempre en Los Informantes, que es una novela del 2004. La novela gira alrededor de varios personajes, pero hay un personaje muy importante, una mujer alemana judía que se llama la novela Sarah Guterman, que está basada en un personaje real que fue mi informante principal, una mujer con la que yo hablé durante 3 días para que me contara toda su vida. Y como Los Informantes, que es mi primera novela oficial, todas han partido de ese primer momento que es periodístico. Sí, yo diría que es una novela periodística, básicamente. Todas lo han sido en su inicio. Luego, la idea toma más o menos volumen según la novela, pero todas han salido de ese primer impulso que es una especie de reportaje que hago, una entrevista con una persona que es la base de lo que va a venir después. Después de ese periodista, como mis novelas suelen hablar de momentos de nuestro pasado colombiano, entra un historiador y el historiador recoge documentos, hace una investigación de biblioteca y recoge imágenes a veces, como en Volver la vista atrás, acude a archivos. Yo trabajé los nombres de Felisa con un tablero de corcho absolutamente cubierto de artículos de periódico que habían salido en los años 60 o 70, o hasta la muerte de Felisa, fotos que conseguía, que me mostraba o me prestaba Pablo Leiva,
documentos que sacaba de otras partes. Y ese es un trabajo de archivista o de historiador que viene después del periodista. Y en último lugar llega el novelista, y ahí es donde contesto a tu pregunta. Y la única tarea del novelista es decir algo que no haya podido decir ni el periodista ni el historiador. Para mí la única justificación de una novela es decir lo que solo se puede decir con la ficción, porque tenemos extraordinarios periodistas, extraordinarios historiadores. Yo lo que quiero contar es otra cosa. Es algo que solo se puede contar a través de eso que llamo la imaginación literaria, la imaginación novelística. Yo creo, y si esto es falso, he fracasado por completo. Creo que volver la vista atrás cuenta algunas cosas que no habría podido contar un libro de historia, ni una biografía de Sergio Cabrera. Mm, Por ejemplo, volver la vista atrás contaba cómo en la familia española de Sergio Cabrera había un héroe de la guerra civil. Y ese héroe, que era un aviador, ese héroe pues dejó en la familia un legado, una especie de visión del mundo, de idealismo, de heroísmo. Y, y la novela habla de cómo eso esa especie de ética de vida de un pariente más o menos lejano que Sergio nunca conoció, marca su propia vida y lo obliga a tomar ciertas decisiones. Y me encantó, eh, contando la novela, narrando la novela, darme cuenta de que había decisiones que Sergio tomaba que en realidad no las tomaba él, las tomaba su pasado, desde un punto de vista emocional. Eso no lo puede contar una biografía. Y lo mismo pasa con los nombres de Felisa. Hay rincones de la experiencia humana que ocurren en un lugar donde no se pueden medir, no son mensurables, no hay hechos visibles, em, sino que ocurren en un lugar de nuestra psicología, de nuestras emociones, em, que es invisible, que un periodista no puede contar porque no tiene las pruebas, los datos, ¿no? Porque funcionan a otro nivel y para eso existen las novelas, para contar ese otro nivel. Esto lo decía Isaiah Berlin, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, lo decía muy bien. Tenemos dos niveles, las sociedades humanas tenemos dos niveles. Hay un nivel superior, que es el nivel de los hechos comprobables, de lo que se ve, de lo que se puede medir, que es lo que cuentan los historiadores, los periodistas, los sociólogos. Pero hay un nivel inferior que estas disciplinas maravillosas no pueden contar. Eh, Hay ciertas cosas que esas disciplinas no pueden contar. Ninguna novela, ninguna biografía puede contar lo que pasa en el proceso de Kafka, por ejemplo. Hay lugares a donde la ficción puede llegar que de otra manera se quedarían sin explorar, sin explicar. Y yo, y yo he tratado de utilizar la imaginación para llegar a esos lugares del personaje de Felisa, de sus vínculos con el mundo, que muchas veces no eran literales, sino más bien poéticos, que ocurrían en otro nivel de la sensibilidad, digamos, que no era el nivel de los datos y de los hechos, de lo comprobable. Y para eso se escriben novelas. Una pregunta, las dos primeras etapas, ¿cuánto duraron en este caso? Si antes de que entrara el escritor. Las dos primeras etapas duraron 27 años y la última duró uno. Pero digamos, la etapa de investigación minuciosa, es decir, ya cuando tú decides, voy a hacer este libro. Un par de años, 2 años, 2 años. Para llegar a esa etapa fue necesario una convivencia muy, muy larga con la información que había disponible, encuentros casuales. Yo confío mucho en la casualidad de los encuentros y por eso pasa tanto tiempo entre la primera idea que tengo para un libro y el momento en que me siento a escribir, porque me he dado cuenta de que si uno deja pasar el tiempo, en ese tiempo pasan cosas. Le llega información, nos llega información, conocemos personas, tenemos encuentros que van enriqueciendo um, y entonces hay que darle tiempo a los proyectos de que maduren de esa manera,
con el ruido de las cosas al caer fueron 10 años entre la primera idea y la escritura del libro. En este caso fueron esos años largos de dejar que surgieran ciertas informaciones y luego cuando ya tomé esa decisión de que este era el siguiente proyecto, que fue cuando terminé Volver la Vista Atrás, un par de años o tres de investigaciones y de los cuales fueron casi un año antes de empezar a escribir la novela, un poco menos, hablando con Pablo Leiva y luego la escritura de la novela, que fue un año de mucha concentración y de muchos tanteos, porque también esta novela, su gran problema, su gran reto fue cómo se armaba esto. Ya teniendo toda la información, cuál es la mejor forma de contarlo, cuál es la arquitectura del libro, quién la cuenta, quién cuenta la novela, que es la principal y la primera invención de un novelista es el narrador. Y aunque el narrador se llame Juan Gabriel Vázquez, es una invención también, es una fabricación de palabras y hay que tomar la decisión de escogerlo a él. Y bueno, y luego pasó eso, Patricia. Fue un año de escritura, de mucha concentración, y la novela la terminé en realidad en julio pasado, agosto. La estructura es prodigiosa. Fue muy, muy difícil de montar, ¿no? Para tratar de que todos los tiempos convivieran. Hay como tres líneas en la novela. Está el presente del narrador, que soy yo. Luego está el pasado más inmediato, que es el último día de la vida de Felisa. Y luego está la vida de Felisa desde que era una niña hasta su muerte. Y todos esos tres tiempos hay que hacerlos convivir para que se iluminen los unos a los otros, para que unos comenten o aclaren sobre los otros. Y sobre todo, claro, que esto mm, no es de segunda línea, sino al contrario, es muy importante para mí para capturar al lector. Claro, manejas un suspenso increíble. Y la novela tiene, bueno, es fantástica, pero tiene cosas memorables. Ese retrato de esa godarria de la comunidad judía, por ejemplo, eso es una cosa, a mí me sorprendió que eso fuera una cosa así, ¿no? Claro, tiene también, eso está también lleno de matices y de contradicciones, que fue la razón por la que me interesó. Una comunidad en la que los padres de Felisa tienen un papel importante, pero que eran dos jóvenes, habían sido jóvenes socialistas a su manera, ¿no? Rebeldes, contestatarios, inventores de un mundo mejor, etcétera, etcétera, pero que en Colombia, por diversas dinámicas que la novela trata de explorar, eh, pues acaban teniendo una influencia en la vida de Felisa que es más bien conservadora. Entonces hay una serie de contradicciones ahí que a mí me interesaron mucho. Y hay retratos al lado del gran retrato de Felisa y de Pablo, como es el retrato de Gabo, ¿no? Y Mercedes, esa solidaridad de ellos, ese sentido de la amistad. Pero aquí hay una chiva que yo les quiero contar. Aquí está Gonzalo por ahí y está Jaime Abello. Yo no sé si se le perdió la señal. Jaime. Hola, Jaime. Me quedan 2 minutos o 2 rayas de Bueno, celular. resulta que, y Gonza también está aquí, que fueron los que me contaron la Hola, historia, Gonza. que la persona, cuéntenles ustedes, la persona, ¿quién fue la persona que llamó a Gabo y le dijo que lo iban a interrogar y por la cual sale hacia la Embajada de México a pedir eh, refugio o asilo? Cuéntenles esa historia. Que en cambio quisimos contarla, pero el periodista la contó muy mal contada, entonces se perdió. Bueno, no quiero ponerme en el compromiso de dar nombres equivocados, Patricia, así que lo vas a tener que contar tú, porque tú eres la protagonista de la historia también. Pero entonces tú le pones los adornos. Pero básicamente, quien llamó a Gabo y le dijo lo van a, pues no sé si fue detener o a interrogar, fue doña Nidia Quintero de Turbay, la esposa del presidente de la República. Esa es Con una... información de primera mano. Con información de primerísima mano, seguramente. Bueno, claro, esto es el gran desastre
de escribir libros es que uno se mata durante 20 años investigando, luego escribe el libro y después de escrito el libro le llega toda la información que necesitaba. Exacto. Exacto, pero fíjate, Juan Gabriel, que en ese retrato que tú has hecho, por supuesto, te encontraste, por ejemplo, con la historia del allanamiento a Luis Vidales. Te encuentras con ese allanamiento al poeta Luis Vidales que lo detienen con casi 80 años, ¿sí? En su apartamento al lado de la Universidad de La Salle. Se lo llevan 2, 3 días. Luis Vidales termina dictándoles un curso de marxismo a los militares que lo tenían detenido en las caballerizas de Usaquén y al final cuando lo sueltan, porque obviamente hay un escándalo mundial, Alberto Lleras, que era su compañero de generación, termina diciendo qué brutalidad están cometiendo. Hay un manifiesto que firman Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, entre otros, pidiendo la liberación de Vidales y finalmente Vidales sale, escribe un poema maravilloso que dice, una mañana entraron militares a mi casa y el alba se vistió de verde oliva y en medio de todo eso, él se despide de los militares y le dicen, lástima que no le podamos decir que vuelva. Entonces, aquí entramos al estatuto de seguridad tan terrible, un poco haciendo saltos de tiempo. Patricia ha mencionado muy bien lo de la estructura. Para mí es como un gran trípode que se sostiene como en tres patas, muy claras la estructura de tu novela, pero el tema del estatuto de seguridad, el tema de la investigación que haces, también un poco los horrores con los que te encuentras para llegar pues a esa metáfora de la tristeza y de por qué una mujer muere de tristeza. Háblanos de eso. Bueno, era el centro neurálgico del libro desde el principio y entonces, en cierto sentido, todo el libro tenía que construir ese, ese momento final, mm, que es, por supuesto, parte de mi encuentro con el tema de Felisa. La columna de García Márquez no hubiera existido nunca si no fuera por el Estatuto de Seguridad, por su propio exilio, y desde luego por su relación con Felisa, que fue la de una especie de protector, ¿verdad? Ella, el primer destino de ella, cuando salió de Colombia, después de refugiarse en la embajada mexicana, fue la casa de García Márquez y Mercedes en Ciudad de México. Y, y lo que ocurre en esa casa, pues, habría podido dar para otra novela, ¿no? La relación de ellos, la manera como Felisa, recién exiliada, trataba de lidiar con su trauma. Hay un episodio en el que de su columna, tal vez sí, en el que García Márquez cuenta cómo ella empezó a hablar y no se podía callar, ¿no? Y contaba y volvía a contar como un disco rayado, dice García Márquez, lo que le había pasado. Mm, claro, a mí esta tensión entre el arte y los gobiernos o los estados en tiempos convulsos siempre me ha interesado mucho. Hay una especie de desencuentro fatal que he tratado de averiguar por qué se da. Y yo creo que se da por muchas razones y lo que sucedió del 78 al 82 en Colombia se dio por muchas razones mucho más concretas que lo que voy a decir, mucho más coyunturales. em, eh, los fenómenos, las violencias particulares que vivíamos, la paranoia de un gobierno en horas bajas y desquiciado, pero también se dio por, porque finalmente los escritores, los poetas, los artistas, como era Feliz Agustín, em, en momentos tensos de una sociedad, en momentos convulsos, se convierten en voces terriblemente incómodas, ¿no? Son voces que están contando una versión de lo que pasa y eso al poder nunca le gusta. Al poder nunca le gusta que haya contradicciones, que haya voces disonantes,
que se cuenten otras versiones de distintas, ¿no? Mm, eh, distintas y casi y, y disensos casi subversivos, desde el punto de vista simplemente del relato de lo que se está contando, con respecto a su versión de la realidad. Entonces, no es extraño estos fenómenos, estas persecuciones, artistas, a escritores, a poetas, a periodistas. Y en esos años, claro, respondieron a situaciones muy concretas, pero yo creo que también eran un síntoma de este desencuentro del que estoy hablando. E investigar en esto en la novela está todo lo que averigüé. Además traté de lograr un equilibrio, porque uno de los grandes riesgos de una novela es que se convierta en otra cosa, que se convierta en una protesta, en una denuncia, en un panfleto. Yo no quería eso. Yo quería que esta novela fuera una novela. Quiere decir que no, um, que abriera un espacio donde quedara por fuera mis propias convicciones privadas, ¿no? Vivir ese momento desde los personajes, vivirlo desde Felisa Burstyn, vivirlo desde Pablo Leiva, es el mandato del novelista. Y yo traté de hacer eso. No fue necesariamente fácil, pero ese es el espacio que abre una novela, una manera de entender ese episodio desde el episodio mismo, no desde nuestra visión privilegiada del presente. Y otra curiosidad que tengo, ¿qué te dijo Pablo Leiva cuando leyó la novela? Por fortuna, le gustó mucho. Claro, igual que en Volver la vista atrás, mi gran ansiedad, mi gran fuente de preocupación era qué pasa si le entrego la novela a mi personaje y a mi personaje no le gusta. ¿Qué pasa cuando el personaje de uno no le gusta la novela en la que está metido? O tiene reparos, o la critica fuertemente, o no se siente representado. Cuando hablo de que le gustó mucho es un atajo conceptual para decir muchas cosas que son mucho más amplias, más ricas y más interesantes, como por ejemplo el hecho de sentirse interpretado, porque yo lo que hago en la novela es meterme en su cabeza, sobre todo a lo largo de ese último día en París, y tratar de imaginar lo que pudo haber sentido, las emociones con las que pudo haberse encontrado, em, ver el mundo desde su sensibilidad, desde sus ojos, en esa posición tan difícil en la que estaban. Y luego cruzar los dedos y esperar que él se sintiera correctamente interpretado y leído, por decirlo así. Es una idea que me gusta mucho, ¿no? Leer a los demás es también la tarea del novelista. Hay un pasaje fantástico de En busca del tiempo perdido de Proust, que es un libro que me acompañó durante la escritura de todos los días, en el que Proust dice que eh, un libro en realidad es como un lente a través del cual el lector se ve a sí mismo y tiene la posibilidad de reconocerse en él, de verse a sí mismo y decir, sí, esto es verdad. Eso nos pasa a todos con una gran novela. La leemos y sentimos que en cierto sentido nos está contando lo que ya sabíamos, nos está permitiendo vernos mejor. Bueno, en el caso de un lector tan especial y tan extraño como Pablo Leiva para esta novela, un lector que era también protagonista, que era mi testigo principal, mi informante principal, era muy importante que él agarrara ese lente y se sintiera y se reconociera en mis invenciones, en mis especulaciones sobre sus emociones, sus sentimientos, su vida psicológica en esos días. Y, y la respuesta fue positiva. Sí, luego vino un proceso en el cual él eh, recordó otras cosas que enriquecieron el libro, eh, me aclaró otras que yo había entendido mal, porque también eso es posible desde luego y yo quiero ser lo más justo que se pueda con los hechos comprobables. Entonces, todo eso dio lugar a un proceso. En la novela creo que lo cuento. Él me iba mandando también
documentos Word con informaciones, con respuestas a mis preguntas, con aclaraciones, y eso también ocurrió después de su primera lectura del primer borrador. La novela tuvo 3 grandes borradores, aparte de todos los que yo iba desechando por el camino. A partir de la terminación de la palabra fin, la novela tuvo 3 encarnaciones distintas en las que yo iba afinando cosas y, y haciendo nuevos descubrimientos con la ayuda de la lectura de Pablo Leiva. Entonces, ese fue su reacción. Fue muy, muy positiva para gran alivio mío. ¿Y las hijas de Felisa? No tuve contacto con ellas. Hay otra cosa que es importante aclarar con respecto a lo que es una novela. Una novela no cuenta todo. Una novela no es exhaustiva. Exhaustiva tiene que ser una biografía y contarlo todo y contarlo de la manera más em, exhaustiva posible. Pero una novela trata de contar de sacar una figura de la piedra, mm, y hacerlo además con con cierta forma, cierto arte formal. Las novelas que a mí me gustan tienen una forma, que es armónica, que es siempre pertinente, y uno tiene que tener mucho cuidado con no meter todo lo que sabe, no meter todo lo que se podría meter, eh, no, no meter todo lo que ha averiguado, todo lo que se podría contar sobre esta novela. Se podrían contar 1000 cosas distintas en cada uno de sus capítulos. Hay líneas narrativas que se podrían perseguir. Una de ellas, por ejemplo, la vida de las hijas. Pero a mí me rompía la arquitectura que yo quería utilizar para contar una cierta vida de Felisa. Entonces, aparecen ahí, em, pues lo que me pareció a mí necesario que aparecieran para alimentar mi versión de la vida de Felisa, pero no más, y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Pues como que me dio pánico leer la novela y ver los tiempos, porque, bueno, Gabo se va a la Embajada de México en marzo del 81, Felisa se muere en enero del 82, entre otras, la autopsia que da infarto, Sí, y yo publico Siembra Vientos y recogerás tempestades en marzo del 82. O sea, me pregunto cómo estoy viva, ¿no? Pero, pero aquí estoy. Te felicito, Juan Gabriel. Realmente es una obra de arte, una obra magistral y, y ojalá todos y todas la lean. Y ojalá cambio también, como pasó con el libro de Gabo, venda muchas suscripciones con el gancho del libro de Juan Gabriel. Fede, ¿alguna pregunta? Y le Sí, damos a él la... hay un par de preguntas ya en el chat, pero yo quisiera, Juan Gabriel, pues no desaprovechar la oportunidad para que hablemos del personaje fascinante de Jorge Gaitán Durán. Yo creo que pasó desapercibido el centenario de Gaitán Durán, que creo que es un centenario muy importante que hubiera valido la pena que le hiciéramos más ruido a lo largo de este año. Siento que los focos se tuvieron como objetivo otros libros, otros autores, totalmente válido, pero pasó desapercibido Gaitán Durán, un personaje maravilloso, fundamental para entender también la sensibilidad de una época y la sensibilidad de un momento. El epígrafe es un poema de Gaitán Durán. Gaitán Durán aparece en tu novela. Es un maravilloso poeta, pero es el que además da origen a la generación de mito, y la generación de mito un poco como la verdadera ventana a nuestra modernidad, como una ventana a sentirnos contemporáneos, siendo nosotros un país tan conservador en nuestras expresiones culturales. Háblanos un poco de esa presencia de Gaitán Durán, lo que encontraste de la relación de Gaitán Durán y Felisa, y un poco esta mirada que tú reivindicas también en el libro de Gaitán y Mito como la verdadera cara de nuestra modernidad. yo escribí un artículo en mayo, me parece, para El País. Mi columna del País la dediqué a Gaitán Durán,
con esa misma idea, Federico, la de que tal vez no se le había, no lo estábamos recordando como se merece, en este que es el año de sus 100 años. Y, y lo sigo pensando y me parece que es una evidencia que su figura es tremendamente importante en la cultura colombiana, no solo por su obra, como dices, que era un gran poeta y además era un ensayista, Sí, aparte de tremendamente prolífico, muy, muy agudo y muy virtuoso, capaz de escribir sobre muchísimas cosas muy distintas. Tiene un ensayo sobre el comunismo en Colombia que es muy lúcido, sobre el papel del Estado y el rol que el Estado debe tomar en una sociedad, un ensayo maravilloso, pero la misma tarde podía hacer un ensayo sobre el Marqués de Sade, que era una figura que le apasionaba, y sobre la poesía de Verlaine, y sobre, no sé, y sobre museos, sobre una visita a un museo en Ámsterdam o en Bruselas, y sus diarios de viaje son extraordinarios. En esos diarios acaba apareciendo también feliz en algún momento. Um, y eso también fue una fuente para mí. Pero aparte de todo esto, la invención de esa maravilla que era la revista Mito es un momento de transformación de la cultura colombiana brutal. La revista la inventó con la complicidad, la inventaron con Hernando Valencia Guelkel y Eduardo Cotelamus, el padre de Ramón Cote, nuestro amigo y gran poeta, sí. y, um, y con Pedro Gómez Valderrama. Y fue una generación en la que la cultura colombiana dio un salto cualitativo del cual seguimos todos alimentándonos. Es esa generación que en literatura publicó a García Márquez y El Coronel no tiene quien le escriba. El libro entero se publicó en Ediciones Mito. Y, y también publicaron cuentos de Borges y permitieron que a Colombia llegaran las voces de Sartre y de Simón de Beauvoir a, a agitar un poco el panorama de las ideas. De manera que la revista misma es una producción cultural de Gaitán Durán y otros, sus cómplices, extraordinariamente importante. Y, y para mí fue un ejercicio fascinante meterme en su vida. Ya yo estaba consciente de su lugar en la cultura colombiana, del que ahora soy mucho más consciente después de haber averiguado lo que he averiguado, pero meterme en los aspectos de su vida personal con las estrategias de las que he estado hablando, que permite la ficción, pero siempre basadas en documentación, en sus diarios, en la memoria de gente que lo conoció y lo que la gente dejó escrito sobre su persona. Mm, Fue tremendamente interesante. Y claro, en más de un sentido, rescató a Felisa en un momento muy difícil. Los lectores se van a encontrar con eso en la novela. En un momento muy difícil de la vida de Felisa, es Jorge Gaitán quien la rescata y ella durante muchos años y en entrevistas dijo que si ella era escultora era gracias a Jorge Gaitán Durán y que su ejemplo su ejemplo de disciplina, de trabajo, de consagración total al oficio de la creación, fuera la que fuera, resultó tremendamente importante para ella. De manera que rescatar un poco la figura de Gaitán Durán también me pareció importante y necesario. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a abrir unas preguntas y quería pedirle a Harley Roldán que te hizo dos preguntas inicialmente antes de darle la palabra a Darío Ortiz, nuestro querido amigo y pintor. Harley, si quieres activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente. Muy amable, muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, señor. Pues ahí planteé tres preguntas, pero tengo una que, pues, como se han ido resolviendo a lo largo de la charla, me parece pues que es bien propia para el momento y es ¿qué libros, lecturas y actividades fueron necesarias para construir la novela? Me refiero a esto porque en algún otro documental o en alguna otra charla escuché que Juan Gabriel tuvo la necesidad de asistir
a unas clases de escultura. Esto me parece muy interesante. Entonces, ¿qué actividades, qué tareas, qué libros, qué lecturas se hicieron necesarias para construir ese contexto? Si bien, pues, seguramente hemos vivido por el análisis temporal de la novela, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué fueron todas esas actividades que se hicieron para llegar a definir ese contexto? ¿Cómo se seleccionan esas lecturas, esas fuentes y esas tareas que hay que ir a hacer de campo para la obra? Bueno, yo creo que no hay dos novelistas que trabajen con el mismo método y lo que voy a decir no es necesariamente un consejo que puedo dar, sino más bien una explicación de mis propias necesidades, que también son limitaciones. Laura Restrepo decía que el estilo lo marcan las limitaciones. Como entiendo la novela, entre muchas otras cosas, entiendo la novela como un homenaje al mundo real, de los sentidos, quiero decir, un homenaje al mundo de los sentidos. Una novela debe crear un espacio donde podamos sentir la realidad que se está contando y olerla y verla y tocarla. Em, para mí es importante, en ciertas circunstancias, tratar de, eh, tratar de entender un poco el mundo sensorial de los personajes. Y Felisa Burstyn era escultora, y yo no soy escultor y nunca he hecho nada semejante, y no sabía lo que era meter las manos en una montaña de barro para sacar de ahí una figura. Um, y entonces yo creo que lo hubiera hecho de todas formas durante la escritura de la novela, esto de tratar de meterme un poco más con yo de manera directa, con mi experiencia en ese mundo para tratar de entenderlo. Pero además las circunstancias me llevaron a eso, me empujaron a eso casi de una manera inevitable. Cuando yo llegué a París para escribir la novela, la escribí en un estudio y el primer día, cuando llegué al estudio y abrí la ventana, me di cuenta de que la ventana daba a la calle de la Grande Chaumière, que es la calle donde estudió Feliz Escultura en el año 50 y tantos, 56, 57. Entonces me salí a buscar la academia, la famosa academia de la Grande Chaumière, donde ella estudió con un maestro que es un escultor muy importante, Osip Zadkine, y, y entré llegué a la academia y me di cuenta de que solo los estudiantes podían entrar. Entonces no me quedó más remedio que inscribirme y ser estudiante para poder entrar a la academia y verla por dentro, porque no ha cambiado además, y saber no solo cómo son los espacios físicos por los que se movió mi personaje, sino cómo era la experiencia de transformar la materia con las manos eh, y hacerlo bajo las instrucciones de un profesor como lo hizo ella. Entonces es una manera de entender la escritura de ficción muy muy dramatúrgica, si quieres, o es casi como un método de actor, ¿no? Un método Stanislavski para escribir novelas. Pero, pero para mí eso es importante, eso fue necesario para apropiarme de las experiencias, de las vivencias de un personaje que por otra parte no tenía nada en común conmigo, en ese sentido. Eh, Hay otro nivel de la escritura de novelas que es la búsqueda de una arquitectura, la búsqueda del tono justo, la música justa, ¿no? La prosa tiene que sacar la conjunción de la prosa y la construcción del libro, tienen que sacar los significados del libro a la superficie de la mejor manera posible. Y esa búsqueda también es muy problemática. Y en esa búsqueda me ayudaron muchos escritores, eh, muchos. Y antes mencioné a Proust porque estuvo siempre presente, pero es muy difícil explicar lo que ocurre para que un libro nos alimente de determinada manera o para que encontremos en un libro las soluciones. Pero escribir, Harley, es un poco eso, es ir construyendo una caja de herramientas a lo largo de la vida, con nuestras lecturas, con los escritores que nos han deslumbrado o que tienen la clave para hacer ciertas cosas y otros enseñan muy bien a hacer otras cosas y uno va llenando su caja de herramientas y la idea es saber utilizarlas cuando las necesite.
Muchas gracias. Ahí voy a meter algo que seguramente pues no he salido del contexto de lo mismo y es en volver la vista atrás. ¿También sucede esto? ¿Hay algún tipo de actividad que demande ir a experimentar lo que pudo haber sentido o haber hecho alguno de los protagonistas? Bueno, quien haya leído Volver la vista atrás entenderá lo que digo cuando digo que por fortuna no. Pero sí necesité el conocimiento de ciertos espacios. La novela, yo tardé tanto en escribirla porque tuve que esperar a que las, las circunstancias de mi vida me dieran la oportunidad de viajar un poco por la selva colombiana o de, o de viajar a China, de estar en Pekín, en los espacios, ¿no? Donde vivió la familia de Sergio Cabrera. Mm, los otros espacios de la novela, Barcelona, Lisboa, son ciudades que ya conocía, pero sí tengo esa especie de prurito, que puede ser absurdo para algunos, de apropiarme mediante mi propia vivencia, mi propia experiencia de los espacios de los personajes. Tenemos dos manos levantadas, Darío Ortiz y Jaime Abello. Y mis respuestas son demasiado largas, lo siento mucho, pero las trato de resumirlas ahora. Bueno, pues no, pues muchas gracias. Interesantísima la charla. Y quería hacerle una pregunta a Juan Gabriel, y es sobre ese periodo que vive Felisa, los años 60 y 70, que de alguna manera lo es todo dentro de la plástica colombiana y dentro del surgimiento de lo que podríamos llamar el arte colombiano. Y además el momento donde se incluyen las mujeres dentro del arte colombiano. Entonces me gustaría saber cómo trata eso. Amén, pues que Felisa trabajó la chatarra y fue de las primeras mujeres que hizo instalaciones, pues, de los primeros artistas colombianos que presentó instalaciones como el de las camas en el Museo de Arte Moderno y todo. Entonces, me gustaría una pista sobre la línea que le das a eso. Y finalmente, si hay alguna relación con otra artista que termina en el exilio por los mismos años, por el mismo tipo de exilio político que termina viviendo también en París, que es Sonia Gutiérrez, que también sale exiliada por México, una artista santanderiana, y termina también en París. Entonces, quería pues esas dos preguntas, y creo que la primera quizás es una pregunta que da para una respuesta muy extensa, pero con algunas pistas que nos dé, igual vamos a leer el libro. Bueno, sí, es verdad que yo podría, con esa primera pregunta podríamos quedarnos 3 horas más. Em, yo traté de acotar ese retrato del momento artístico a la vida de Felisa y a la experiencia de Felisa, y de trazar una especie de retrato del artista adolescente, primero, el descubrimiento de su vocación, que pasa por eh, que pasa por Nueva York y luego llega a la Academia de la Grande Chaumière, y el descubrimiento de su material, cuando va y le dice a su maestro, Osip Zadkine, le dice que, qué hace ella, que en Colombia no hay fundiciones, ni hay montañas de Carrara, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Y él le dice, pues cámbiese de país. Y ella, como no se quiere cambiar de país, vuelve a Colombia para trabajar con lo que sí había, que era chatarra. Eso sí había por todas partes, y empieza esa relación especial con estos materiales de la mano o con la influencia de un escultor francés, César, que ya había empezado a trabajar con estos materiales. Entonces, a partir de ahí lo que trato de pintar es la relación de Felisa con el mundo artístico colombiano, que pasa por su amistad con Marta Traba. Marta Traba fue determinante en la vida de Felisa, fue su cómplice, fue su defensora cuando todo el mundo la atacaba no solo por trabajar con materiales heterodoxos, sino además por la naturaleza del trabajo, que el mundo del arte colombiano, que tenía su sesgo machista a veces, la llamaba poco delicada o poco femenina, ¿no? Les parecía que era poco femenino la imagen de una mujer con guantes de cuero y soplete, y una máscara gigantesca. Y, em, y he tratado de hacer un retrato de esto, siguiendo la relación de Felisa con Marta Traba y su lento abrirse espacio en el arte colombiano. Son décadas en las que
efectivamente estaba también haciendo su trabajo y dejando un legado que será importantísimo, Beatriz González o Olga de Amaral, que está haciendo una exposición maravillosa en París, o esa buena amiga de Felisa y cómplice que fue Beatriz Daza, mm, cuya muerte a ella le dolió muchísimo, y todas en cierto sentido eh, herederas o bajo una especie de paraguas que era de Borarango, de paraguas, digamos, de causa casi. Entonces, para que esto no se convirtiera en un gran ensayo sobre arte y siguiera siendo una novela, me tocó acotar mucho todo esto. Em, pero bueno, espero que siga siendo interesante para usted. Patricia Ariza, que es un personaje del libro, da la casualidad que yo el libro lo traigo en la mano y leí parte en el vuelo de ida a Buenos Aires y anoche, aunque salió a la medianoche, algo alcancé a continuar y cosa que además me parece una lectura absorbente. Voy a seguirlo hoy, mañana y ya, y gozarlo. Y claro, Patricia Ariza aparece en el libro y la casualidad es que yo abro con Patricia unas conversaciones cuando comienza su paso por el Ministerio de Cultura y hablamos muy largo y me revela algo muy interesante que yo luego le conté a Patricia y la puse en contacto telefónica con ella para que lo corroborara, a Patricia Lara, quiero decir. Y es la historia que Patricia Ariza me dice que le contó el propio Gabo en Cuba, en uno de los exilios que tuvo Patricia, en una época en ese exilio en la que conversó mucho con él. Y la revelación que ya les adelantó Patricia consiste en que la persona que le pasó el aviso de que lo mejor era que saliera del país ante la inminencia del allanamiento, el tipo de allanamiento que sí sufrió Felisa, evidentemente, con todas esas, lo que vamos a ver en la novela, que es uno de los factores que le destroza la vida, todas las consecuencias de ese momento. En el caso de Gabo, quien le avisa es doña Nidia Quintero de Turbay, lo cual es muy sorprendente. Muy sorprendente, por supuesto, aun cuando uno mira hacia a lo que siguió después, es muy interesante ver el tipo de relación que en la época de Noticias de un Secuestro, cuando Gabo estaba investigando para ese reportaje novelado como para seguir en la hibridez de los géneros, eh, tuvo un trato muy especial, no solo con doña Nidia, porque su hija Diana eran los personajes, sino que con el propio Julio César Turbay Ayala, con quien se reunió, etcétera. Entonces queda eso para la historia, queda para volvérselo a preguntar a Patricia, queda para pensar. A mí no me sorprende que inclusive, eso sí ya es hipótesis, que haya sido el propio Turbay el que le haya dicho a Nidia, dile a García Márquez que mejor salga, eh, porque sabía lo que significaba un problema con él. Y cierro diciéndole a Juan Gabriel que esta aventura literaria de esta novela, que es muy concordante con la anterior, eh, me lleva a preguntarle, claro, es que estamos muy cerca de la biografía y de alguna manera la huella biográfica que va a quedar para la historia, tanto de Felisa como de Sergio, va a estar también marcada por estas dos novelas. Son novelas que ese reportaje, esa fase periodística e inclusive esa fase de investigación documental y de lecturas, al final es alrededor de una vida. Y en un caso es un amigo que está vivo, en otro caso no está viva Felisa, pero está Pablo. Y sabemos que las biografías tienen siempre un riesgo, que es el riesgo de cómo el biografiado o sus allegados reciben la interpretación del significado o de los momentos, de los hechos de esa vida o sus interacciones con algunas personas. Yo simplemente quiero preguntarle
¿Cómo conjura esos riesgos, Juan Gabriel? Son riesgos importantes, Jaime. Antes, no sé si estabas conectado o si fue el momento del vacío de batería cuando estuve hablando de las reacciones. No, no lo oí. Bueno, la primera reacción de Pablo cuando leyó la novela terminada, el manuscrito, el primer borrador, que fue por fortuna muy, muy positiva y que giraba todo para mí, la ansiedad, giraba toda para mí alrededor de ese hecho simple. Em, Se sentirá representado, se sentirá leído correctamente, interpretado correctamente. Porque claro, la construcción de una novela como esta y como Volver la vista atrás se basa en conversaciones de las que salen episodios, pero todo lo que hay en la novela terminada va mucho más allá del episodio. El episodio no cuenta, a mí Pablo no me contó, ni tampoco Sergio Cabrera, lo que estaba eh, pensando, sintiendo, hasta oliendo, oyendo en cualquier momento. Todo eso forma parte de mi recreación, de mi dramaturgia, digamos, de novelista y de mi imaginación. Y el riesgo, claro, es que el personaje no se sienta correctamente interpretado. Luego, también el otro riesgo es que un personaje así, como esto le ocurrió a Truman Capote cuando escribía Sangre Fría, y les ha ocurrido a otros, que el personaje intente manipular al escritor para sus propios fines, ¿no? Para em, coartar su libertad o editar su propia vida. Y, a mí, por fortuna, tampoco me pasó esto, desde luego, ni con Pablo ni con Sergio, que entendieron no solo mi trabajo de novelista, que consistía también en imaginar lo que ellos no me cuentan, sino con los cuales hubo un pacto de transparencia y de honestidad. Y de eso se beneficia el libro. Más allá de eso, yo hasta cierto punto escribo con una especie de máxima médica en la cabeza. No hacer daño. No escribo para hacer daño. eh, y, eh, y eso es algo que, digamos, está siempre presente como mandato personal cuando escribo cualquier libro, incluso los que son completamente ficción, pero que salen de lo que alguien me ha contado, de la confianza que alguien ha depositado en mí. Eh, Nuestras historias nos importan mucho, ¿no? Nuestras historias, nuestros relatos personales, y cuando los entregamos a una persona que los va a utilizar, que los va a manipular, que los va a hacer públicos, pues yo creo que tenemos derecho a ciertas formas de la lealtad o del respeto. Y yo he tratado de tener todo eso presente. No sé si contesté a tu pregunta. Contestaste perfectamente, y quiero añadir una anécdota complementaria. Yo doy por sentado que tanto Pablo como Sergio leyeron los manuscritos y tú les recibiste sus comentarios. Era lo mismo que hacía Gabo, inclusive en el reportaje, en Noticia de un Secuestro, él le dio a todas las personas que aparecían citadas, le dio a leer esos fragmentos o por esas secciones y esperó sus comentarios y los recibió. Es decir, es cierto, claro, que si Jorge Ramos se pone a entrevistar a alguien, no le va a decir antes las preguntas y a lo mejor, o el tipo de Hard Talk de BBC. Pero aquí no estamos construyendo esto, aquí estamos es haciendo algo más. Y yo creo que la manera de saber hacerlo, el savoir-faire tuyo como autor, es no autolimitarte por esa consulta basada, como tú bien dices, en la idea de respeto y de una cierta co-creación. Y de todas maneras, estamos hablando de que es una vida que tú estás llevando a la literatura y que, bueno, eso lo han hecho siempre los, los grandes novelistas, con la diferencia que tú no te da miedo usar el nombre propio y atreverte a llevar a las historias de personas o vivas o cuyos hijos, deudos, viudos están allí. Gracias, gracias.
no nos queda sino, por una parte, agradecerle infinitamente, primero que todo, haber escrito este libro y segundo, pues, habernos dedicado este tiempo y tercero, haber aceptado que el libro esté atado a la promoción de venta de suscripciones de cambio. Y les voy a dar una idea. Yo compré 10 suscripciones con 10 libros para regalar. Realmente ambos son muy buenos regalos, así que ahí les doy ideas de regalos de Navidad. Muchas Ya. gracias. Y aquí aparece una de Edna Bonilla que vale la pena que la mencionemos, de nuestra querida Edna, que dice: Felisa trasciende, le recomiendo el colegio público que lleva su nombre en Bogotá, otra manera de mantener vivo su legado. Colegio que acaba de abrir, es muy reciente y estaremos haciendo un pequeño acto para, pues, para celebrar eso. Pero sí estarás de acuerdo, Federico, y estarán de acuerdo todos que es una coincidencia extraordinaria, ¿no? Que esta novela Sí. salga al mismo tiempo que se está abriendo un colegio, eh, por razones que tengo que averiguar todavía, bautizado con el nombre de Felisa, cosa que me parece fantástico. Es que Patricia, cuando uno termina los libros, lo que tú dices, comienzan a pasar una serie de cosas como mágicas. Así es. Yo hice una novela que se llama Hilo de Sangre Azul. Ahí se hizo una serie de televisión que es una historia de una pirámide de estrato 27, bueno, en fin. Y yo, cuando entregué ese libro a la imprenta, explotó el rollo de DMG que no tenía nada que ver con esa historia. Eso estaba más inspirado en las pirámides de los años 82 y tal. Entonces, hay como unas, como que te digo yo, como unos entretejidos mágicos con la literatura que son muy difíciles de explicar. yo creo que las novelas en particular tienen una manera muy rara de sentir lo que ocurre, de captar las vibraciones del mundo en que fueron escritas. Y con mucha frecuencia pasa esto, Patricia. Yo creo que siempre lo digo, las novelas son mucho más inteligentes que los novelistas y saben cosas, entienden cosas que el novelista todavía ni sospecha, y por eso pasan estas sintonías misteriosas con el mundo en que fueron escritas, incluso el mundo que no ha ocurrido todavía, ¿no? Es como Sí. si se olieran lo que va a venir después.